El webinar de hoy es la primera sesión en esta serie. La segunda sesión se enfocará en prácticas, panel, y la tercera sesión es ser testigo, comprender y el compacto de expuestos constantes a historias de sufrimiento y trauma. En el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es trauma y el autocuidado que se ve durante ese proceso, especialmente cuando estás trabajando con grupos de personas que han estado marginados y con mucho estrés. Este trabajo está conectado de manera profunda y hay caminos que podemos tomar hacia la comunidad para ayudarles de manera práctica. Nuestra presentadora, la moderadora es Renee Edwards en el día de hoy. Y los que son panelistas en el día de hoy es Linda Ellen Goldstein y Megan Shankar, que es enfermera de salud. También es una consejera de y el enfoque de trauma, salud de niños y hablar de experiencias adversas para niños. También es cofundadora de la Cooperativa de Salud de Trauma Informado, de Educación y de Investigación. Dr. Shakar es una doctora de medicina interna en general y también es la jefe de equidad. También es un doctor de medicina primaria. Se enfoca en el cuidado de trauma, de refugiados, inmigrantes y del avanzar la equidad de salud. Estamos muy agradecidos a todos los que están aquí por compartir su tiempo y sus experiencias. Vamos a tener una pregunta más para empezar para esta conversación. Deberían ver en su pantalla, va a salir una pregunta que está a punto de salir de nuevo, otra pregunta de encuesta. Esta pregunta es, ¿qué tan familiarizado estás con el concepto de atención informado por el trauma? Escoja la mejor respuesta que refleja su experiencia y el tiempo que han tenido. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Y tenemos 312 personas que están asistiendo. Entonces nos gustaría ver 66% de participación. Ahora estamos al 59%. Vamos a darles unos cuantos segundos más. Ok, muy bien. Ok, vamos a empezar la encuesta. Cerrar la encuesta. Estamos viendo un rango de entendimiento de conceptos nuevos hasta un nivel avanzado. Y las personas que están entendiendo lo básico y están creando una práctica. Entonces, yo creo que estas investigaciones van a ser de gran ayuda, entendiendo lo que es el cuidado de trauma informado. Y con eso vamos a empezar. Muchas gracias, Pam. Y gracias y bienvenidos a todos. Tenemos un grupo bastante grande en el día de hoy. Es de gran ayuda ver el rol y la cantidad de diferencias de trabajos que tenemos aquí. Entonces, en estas conversaciones, el cuidado de trauma informado es una colaboración entre todos los roles que están aquí en el día de hoy. También viendo que hay experiencias bastante amplias en el entendimiento de trauma informado y el cuidado. Entonces, qué bueno saber que tenemos muchos niveles diferentes en personas. Entonces, quisiera saber, empezando con lo que sería esto en práctica. Esto, lo que es el cuidado de trauma informado, son principios de seguridad, confianza, pero eso es cómo se ve en un encuentro clínica y me encantaría saber y escuchar de ustedes.
ahead, Dr. Shankar. Adelante, doctora Shepherd. Sí, me gustaría saber. Muchas gracias para empezar. Gracias por tenernos aquí. Es un placer estar en la compañía de tantas personas tan increíbles alrededor del país que están haciendo trabajos increíbles durante este tiempo tan difícil. Entonces, muchas gracias. Y aprecio esta pregunta porque muchas veces nos indican de información del cuidado de trauma informado y son conceptos que estamos diciendo, ah, así deberíamos estar tratando el uno al otro, pero la respuesta es que sí, queremos usar el cuidado de trauma informado con cada paciente, pero ¿cómo se ve eso en práctica? Tener unos principios lo que es seguridad, confianza y el poder escoger. Una de las cosas fundamental es pedir permiso en cada punto. En lo que se ve como rituna para nosotros, eh, estás bien escuchar tu corazón, tus pulmones. Y después puedo escuchar el examen pélvico y lo que es eso. No voy a entrar en profundidad, pero hay tips específicos y también puntos de ayuda para ayudar a las personas que se sientan seguros y obviamente preguntándoles por permiso, asegurándose que tienen una manera de salir o crear un procedimiento. Y otra cosa que estamos haciendo, poniendo atención, eh, devolviendo el lenguaje en sí o regresando el lenguaje que ellos mismos están usando para afirmar el género de la persona, usando el nombre del órgano que el mismo paciente sabe usar y operando a un nivel de cuidado médico para ofrecer eh, para decir, ah, ok, esta es la cosa que deberías hacer y solamente esto. Y voy a terminar aquí, obviamente, es tomar el tiempo, escuchar muy bien, escuchar activamente y eso en realidad podría hacer que el encuentro hasta sea más rápido. Ahora se lo voy a pasar a la doctora Goldstein. Muchas gracias, doctora Shankar. Y quiero volver a darle el eco de sus sentimientos. De verdad, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Es increíble ver a tantas personas y los que están aquí de manera virtual y los que están interesando de los que están informados en este momento y cómo podemos servirle a las personas, a nuestros clientes y a nuestros pacientes. Y yo diría que para seguir con doctora Shakari, lo que dijo también y repetir, el cuidado de trauma informado y los principios sería un camino práctico de cómo integrar el TDIC o el cuidado informado de trauma y el camino que queremos hacer en la práctica para no volver a la trauma que ya pasaron. Entonces, si estamos pensando en esos principios y pensando en esto en este momento, en ese punto de vista, son puntos de partida para nosotros, para ayudarnos, para el cuidado que tiene que ver con centrado en pacientes. Pero más, pero más específico, lo, eso se puede derivar de diferentes abogacía de paciente de los pacientes. Y todas estas son también barreras en las prácticas de información de estar informado en trauma y tenemos que trabajar alrededor de todo esto. Y esto puede presentar todo un grupo de retos. Y queremos realmente ver a los líderes y a los sistemas de arriba el modelar y reflejar los principios del cuidado, atención informada sobre el trauma y también entre la cultura de los grupos de trabajo, pero también tiene que ser infiltrada en todo el sistema en su totalidad, y esto tiene mucho que ver con las capacitaciones, pero también la seguridad es algo muy importante en cuanto al cuidado, en cuanto a los ambientes psicológicos, emocionales,
Y esto realmente cambia el cómo los clientes los pacientes interactúan con los clientes y la estructura de los encuentros clínicos. Y eso es algo muy importante de estar pensando porque son muy invaluables a los encuentros clínicos en cuanto a al construir ese cuidado y esa confianza. Ten- Tenemos a 23 personas aquí en nuestro sistema clínico. Tenemos un ginecólogo, practicantes de cuidado de médico de familia. Y algo que publicamos aquí el día de hoy, lo cual es cuáles son estos principios y cómo se miran estos principios en práctica. Y nos dijeron que la precaución de atención informada sobre el trauma significa que todos los individuos tal vez han tenido un evento traumático y significa que todos aquí pueden enfatizar y poner en práctica y enfatizar lo que el Dr. Shankar ya mencionó, que es ofrecer opciones y trabajar en esa colaboración, lo cual ya lo habíamos compartido en cuanto a los tratamientos de planación y la toma de decisiones. Entonces, esos solo son algunos puntos que quería compartir. Y muchas gracias. Este es un recordatorio que la atención informada sobre el trauma no solamente son principios, sino cosas que podemos hacer para mejorar el cuidado de los pacientes. Y, doctora Shankar, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que los principios y lo que podemos hacer en el sistema el sistema médico, pero también con lo que haces con tus pacientes? Sí, eso es algo que quería hablar que ya mencioné con nuestra. Eso es algo que yo ya mencioné anteriormente. Y sí, por favor, pueden hablar un poquito más lento, más despacio para nuestros intérpretes. Sí, muchas gracias por el recordatorio. Yo diría en forma alargada que a los clínicos en el estado clínico y lo que ya hemos los datos que hemos revisado es que sí hay muchas barreras al implementar esta atención informada sobre el trauma y la práctica. Y cuando estamos hablando estas barreras se engrandecen a nivel general y si estamos viendo de forma general, estas barreras pueden ser, por ejemplo, la forma de procesos estandarizados, lo cual como procedimientos que se estén revisando, herramientas, falta de familiaridad con los recursos, con las referencias que se están enviando. Tal vez muchas personas de esta llamada pueden relacionarse con esto, no tener ese apoyo financiero, esa falta de apoyo a nivel de liderazgo, realmente puede dañar lo que estamos haciendo a nivel de práctica. Y la otra es la falta de atención informada sobre el trauma. Tal vez no todos están en la misma página, tal vez no estamos compartiendo ese lenguaje y ese entendimiento. Y a veces esto puede ser muy desconvolado, muy distinto a lo que estamos haciendo en diferentes sectores, porque si no hablamos entre todos los sectores, no tenemos un entendimiento común entre lo que estamos haciendo y esto a veces puede ser muy frustrante y confuso. Y también lo otro es la flexibilidad entre los sistemas. Y nuevamente, eso trae muchísimas frustraciones y también incrementa pues un sentido de abrumamiento y de cansancio y las consecuencias normalmente pues terminan en los pacientes. Y si el acomodar si hablamos acerca de estas dificultades y estas prácticas, si ellos tuvieran todos los recursos en sitio y el apoyo, pues fuera un poco mejor. Sí, muchas gracias. Y Dr. Shankar, yo, yo mencionaría lo mismo que la doctora Goldstein mencionó. Yo creo que también una de las barreras sería el tiempo que estos médicos no tienen el suficiente tiempo que se necesita para practicar la atención informada al trauma. Y eso sí, también puede
Esto también puede mencionar, se trata acerca del agotamiento, porque se agotan porque a veces los médicos o los practicantes médicos no sienten que tienen ese apoyo, esa atención y no pueden ayudar a los pacientes de la mejor forma posible por no tener las herramientas suficientes. Y sí, yo creo que esta sería una de las barreras y creo que lo opuesto a eso también serían los facilitadores, que son cambios estructurales y sistemáticos que permiten que estos proveedores médicos tengan pues clínicas con apoyo disciplinario, lo cual incluye pues trabajadores sociales, navegadores, etcétera. Dentro de estas clínicas también médicos y esto es algo que ayudaría muchísimo en el sistema de salubridad. Sí, y también quiero asegurarme que tengamos esta palabra aquí, campeones del trauma. Yo creo que muchos aquí podemos tener estos campeones de trauma aquí en nuestro ambiente, sin importar cualquier rol que ocupes, todos aquí podemos ser campeones de trauma. Sí, muchas gracias por esto. Entonces, el construir esta información que tú mencionaste, muchas personas aquí están trabajando en centros comunitarios médicos. Para aquellos que únicamente tienen 15 o 20 minutos con el paciente, Dr. Goldstein, ¿cómo podemos crear ese sentido de seguridad? De acuerdo a lo que mencionaste. Sí, esto es difícil y muchas gracias por esta pregunta, porque cuando no tienes el suficiente tiempo con los pacientes, este puede ser una de las barreras más grandes. Y parece que cuando tenemos poquito tiempo y tenemos que ocuparnos de muchísimas preocupaciones de salud mental, salud física, ¿en dónde está el tiempo, verdad? Para poner atención a la información, a la atención sobre el trauma. La atención informada al trauma no solamente, no debería agregar al tiempo. Y como lo dije anteriormente, debería hacer el tiempo menos entre la interacción de los pacientes, porque eso es lo que hace que el tiempo y la interacción sean más rápidas. Quería hacer una nota aquí. Es muy difícil poner atención informada sobre el trauma, hacerlo de forma práctica y yo soy culpable de esto también, pero si estamos en un espacio ocupado en la clínica donde cada 15 minutos estamos recibiendo diferentes clientes, creo que la continuidad es crítica, perdón, para que los clientes puedan regresar y decir, ok, ¿cuál es tu tema más importante del que quieres hablar? Y respetar a lo que ellos le quieren dar prioridad. Y obviamente muchos de nuestros pacientes, especialmente aquellos que vienen de, de familias con trauma, creo que es importante utilizar el uso de telemedicina y crear formas creativas para crear continuidad entre nuestros pacientes. Hay muchos otros ejemplos como como UC San Diego, uh, tiene diferentes servicios para la comunidad en cuanto al sistema médico. Entonces, cualquier cosa que tenga más sentido para los pacientes, ya sea telemedicina, una cita médica en persona, creo que es lo que realmente puede incrementar un sentido de seguridad y de confianza, porque entonces ellos se van a sentir como, oh, conozco este lugar, he estado aquí anteriormente, sé dónde ir, sé dónde estacionarme, sé dónde es seguro para yo salirme del auto. Y realmente es esa repetición y esa continuidad lo que va a crear esa seguridad. La otra pieza que también quiero mencionar aquí es que muchas de las veces el enfocarnos en nuestros grupos de refugiados o de asilo, ellos históricamente tal vez tuvieron una relación muy negativa con todos aquellos en jerarquía. Tal vez aquellos están huyendo de un gobierno muy, muy violento. Y esto también incluye para el personal médico.
a veces el personal médico pues tiene que ver con ese sistema o esa estructura jerárquica. Y cuando nosotros conocemos a estos pacientes por primera vez, muchas de las veces hay mucho temor, hay mucho miedo cuando ellos nos dicen, no te puedo decir esto porque si te lo digo, tal vez voy a estar en problemas con esa otra persona. Entonces, a veces solamente tenemos 15 minutos y en los 15 minutos el iniciar con yo estoy aquí para ayudarte y ese va a ser mi primer meta y todo lo que se diga aquí va a ser confidencial. Obviamente todo eso depende de caso a caso, pero creo que incluir esa pieza sería muy importante y después que ellos regresen para hablar sobre las otras cosas, eso sería algo muy Great. Okay, crítico so and I'd like entre to take it from there and esta just step back out población, beyond the estos clinic clientes que space. How tenemos. can Y si trauma-informed care salimos un poquito approach fuera help de este address espacio existing médico, structural and cómo social market inequities la in atención healthcare informada and al trauma beyond? And puede Dr. mejorar Goldstein, en el I'd like to start sistema with you on médico, that pero one. aún más allá. Y doctora Great Goldstein, quiero question. iniciar So contigo. I think a key Qué buena advancement of pregunta. Creo trauma-informed que care, algo which en que wasn't podemos always avanzar there con la and was atención very al trauma plastic, is the shift from the individual level to more sería, of a por structural ejemplo, and system level un understanding. cambio And más as we, a nivel de apply more and entendimiento. understand the needs of our patients Si and the needs entendemos of the más las working culture, necesidades de nuestros pacientes y de la recognize that cultura con la que TIC is estamos not just a clinical trabajando y practice, reconociendo but it que el really is more of NTLS a no system, solamente if es not una more, but it práctica is equally clínica, as sino much que a también es system tan level health importante equity oriented como, framework como un that trabajo really de can address equidad the root orientado a causes la of equidad. trauma, Y creo particularly que structural también entender racism, las raíces de ese trauma, que insecurity, sería el and historical racismo, injustice. inseguridad The económica, core las TIC principles injusticias. provide a Y parte de structure los for principios promoting aquí health es equity la and estructura counteracting para even structural and promover social barriers to care la access equidad, if we, can we can apply them as such. donde podemos And we aplicarlos must, de esta it's really, forma. TIC must extend beyond Y healthcare este to programa tiene que build these extenderse más cross-sector allá healthcare al sistema de partnerships to salubridad link y a healthcare las with housing colaboraciones and que food relacionan security, también al legal cuidado and social médico services. con los servicios legales, And then, sociales, as we shift the culture de from vivienda. this Y podemos cambiar limited esa or narrow cultura focus on pathology, de we're so este much more than enfoque más pathology, narrativo, más asking the allá de la patient what is wrong patología. with you and Y en vez de opening it up, preguntar, hey, expanding it to qué es lo more que of está mal a contigo? sleuthogenesis, which is really about Expandirlo health un and poquito well-being, más allá asking these del questions of, bienestar de las what personas y happened to hacernos you, or estas preguntas what's como, strong qué with te you? sucedió What's a wrong ti? with you? En vez de, qué es lo What's wrong? que, en vez de decir, ¿qué es Thank you. Dr. Shankar, would contigo? you Es, like to add qué es anything lo to que te that? fortalece a ti? Again, Sí, y echoing doctor Shankar, everything ¿qué es Dr. lo que Goldstein pudieras has agregar a said. esto? I just want to highlight that we know Sí, that there realmente are quiero increased resaltar rates of trauma in que marginalized sí hay patient cosas que populations, especially since we're en las focusing today comunidades on con las que immigrant, refugee, trabajamos asylum marginadas seeker también sabemos que hay más trauma communities. There are unique forms y en of las trauma comunidades que that están these buscando communities asilo sabemos que experience. estas comunidades están So experimentando it aún más all trauma is connected, y right? todas As estas Dr. están Goldstein conectadas, said, así because como la think doctora of Goldstein immigration mencionó, status, si estamos, por ejemplo, hablando language, acerca de un access estatus to housing, migratorio, healthy idioma, foods, acceso a all of these vivienda, button apoyo matters a for alimentos, social drivers of todo, health, and to todos really estos también use es that salubridad to social y the creative podemos solutions utilizarlas for para crear exactly what we soluciones heard, creativas thinking about para exactamente lo que interdisciplinary clinics. escuchamos, Healthcare is para not trabajar about treating en the body, clínicas and disciplinarias it's about y no community, solamente it's se about trata del access to cuerpo, social sino se acerca de services. la And comunidad, as de long acceso as a those are servicios linked sociales. to Y en healthcare, cuanto esto esté it'll be so much relacionado more clear for the con patients el cuidado de too, that we get to salubridad, have a pues también one-stop shop for va a tener everything más related sentido to my para los health. That's pacientes de que amazing. todos los servicios van a estar aquí, todo relacionado con mi salubridad. Okay, and then Dr. Shankar, in your primary care work, how do you Ok, approach doctora communications and Shankar, clinical decision making en when tu patients may feel trabajo en la hesitant or clínica, unsure about ¿cómo engaging in diriges care? I tu think you kind of decisión got cuando into that, ves but que ahí no specifically, hay la certeza de que Yeah, no thank están de you acuerdo o for no están asking seguros that. que quieren So tomar I esta think decisión? Muchas there's a gracias por lot of preguntar reasons esto. why people are Yo creo que hay hesitant muchas to razones por las cuales access care, to receive care, just to engage and show up to the clinic. And so first, I often will thank people for coming into the clinic when it's so hard, when there's a lot of fear. And it may have taken them 3 buses and a train to get there. So I think that's a
important first piece is to encourage the strengths, as Dr. Goldstein said, to highlight, man, you're already doing so much amazing work for yourself by even just coming to this appointment. And then I said, there are so many reasons why people are hesitant to receive healthcare, and I just ask why. I try to explore their hesitation. I validate it. Oftentimes, it totally makes sense. If someone is hesitant because their last experience was really bad, or maybe, again, there's transportation barriers. Most people have a really valid reason to not engage in healthcare. And so I try to validate that and then think creatively with them in a collaborative way to say, okay, if that completely makes sense why you didn't get this screening that we recommended, let's think about ways that we can get that done in a way that works for you. Maybe it's changing up the timeline. Maybe it's offering a different option that they weren't offered before. And so I think that's an important piece, that a lot of times people are hesitant to go to the doctor because they're going to force them to do something that they don't want to do. So I often, again, as I said in the beginning, offering folks every option. Dr. Shankar? Oh, I'm so sorry to interrupt, but it looks like we are having some issues with the Spanish interpretation at the moment. So if you just Perdón, give us a moment while we sure. figure that out. parece Of que hay un course. problema Yeah. con And la if we interpretación want, en we have a poll español coming up, so why don't we y run poll number parece 3 que todo and está see bien. some of ¿Sabes the qué? thoughts that our Hay un experiences our audience are programa. having, and then we can come back and hopefully the interpretation will be functional again. Y creo que ya con eso vamos a Sorry, poner audience. una pregunta aquí, perdón a la audiencia. Ya tenemos una pregunta aquí y con eso creo que ya vamos a poder Poll is, resolver what los problemas del concerns are you seeing sonido most con among la immigrant and interpretación. migrant patients right now? Select A and Ahora all that estamos apply. There's a viendo, la few options pregunta es that some of actualmente, you ¿qué tipo de likely are preocupación experiencing with ve your más entre los patients. pacientes inmigrantes y migrantes? Vamos a ver si, vamos a dar otros 2 segundos o a ver si podemos recibir un poquito más de paciente. Ok, muy bien, con esto ya vamos a Great, poder thank seguir you. Looks like a adelante. lot of concerns Perfecto, about ok. Parece deportation que hay mucha or ICE preocupación que tiene que ver con enforcement. deportación o And la all the fuerza de other options ICE. are pretty equal. All right, Em, hopefully, can someone confirm that we are Ahora, good ¿pueden with confirmar que ya están interpreters? bien con interpretación? Great, La great. And just a interpretación ya sirve reminder en for este all of us momento. to Para just try recordarle a to speak a little bit todos y slower, also tratar to de help hablar un everyone. Thank you. poco más al All right, and so paso, was there anything lento else para that you esto wanted to add también. to that, or were you ¿Alguien okay? más quiere Sorry, so añadir? sorry that we had an interruption like that. Perdón, All right. gracias. And then, Dr. Goldstein, did you have things that you wanted to add as well? Doctora Golsing, ¿quieres añadir algo And the question had a esto been, también? La pregunta oh, that was about fue, primary care work. Okay, tenía apologies. Now que I'm ver thrown off as con well. All right. participantes o los que Okay, so trabajan Dr. Shankar again, based mm, on what we're seeing in the poll, including bueno, fear of basado en and lo que estamos delayed viendo aquí en care la and encuesta, communication en el barriers, cuidado how are que those concerns showing up tienen, in patient behavior, and how cómo can we estamos fix and viendo adapt? el comportamiento de los It's such pacientes an y cómo important podemos seguir question adelante. and so Es relevant una right pregunta muy now. importante con I salud think en este we're momento. also, again, Yo también creo que live and work estamos, in San Diego. Sounds like my voice eh, is echoing. yo creo que mi voz tiene como un eco aquí. Estamos en San Diego. You sound good on my end. Yeah. Okay. ¿Suenas bien por mi lado? Creo que están bien. Ok, voy a tratar I esto think you're good. entonces. Creo que Okay, estás great. bien. Ok, qué bien. Yeah, and so obviously Sí, vemos, we're a border town. We're somos seeing a una lot of ciudad que está en la fear frontera. related Estamos to viendo mucho ICE, miedo en relación immigration-related con stress, inmigración, con ICE, con and so I eh, think this is again
otra vez, creo que aquí podemos ser más creativos en cómo proveer el cuidado de salud. Como ya también les había dicho, les digo a muchos que pueden usar el salud de telehealth, de tecnología virtual. Muchos no tienen acceso a un teléfono con capacidades de video. em, pero también había mencionado que hay un van, tenemos un carro móvil, un vehículo móvil, y me imagino que hay otras instituciones que también tienen acceso a algo. Y también nos hacemos socios con organizaciones comunitarias que tienen servicios parecidos, que sea de ropa y de comida, o quizás algo relacionado con inmigración, perdón, que tiene que ver con organizaciones basadas étnicas que tienen que saber cuáles son sus derechos. Entonces nos hacemos socios con estas organizaciones o crear el vehículo al lado de los servicios que ya están recibiendo, y de esa manera se sienten más seguros, ya saben que están seguros en ese ambiente. También hemos visto una decaída, o mejor dicho, hemos visto que más personas están llegando, que están faltando a las citas, y en muchas de nuestras comunidades inmigrantes, y también con el van que tenemos móvil. Tuvimos un seminario y todos estaban cerrados con llaves, y normalmente hay un grupo alrededor del van y tenían seguridad en este lugar. Entonces el miedo está presente. Entonces tenemos que ser creativos en cómo llegarle a este miedo y saber, tenemos que darle pausa a esta realidad. Son tiempos bastante difíciles, entonces ser creativos, tener educación de salud, eso necesariamente no necesariamente requiere que una persona tenga que estar con una persona de clínica por el hecho de seguridad y confianza. Cuando están recibiendo salud educativa alrededor de su comunidad, también darle ese apoyo en su lenguaje natal. Entonces, yo creo que de esa manera las clínicas se pueden adaptar a estas situaciones, pero sí le quiero dar pausa a esto porque sí es importante y es una situación bastante difícil en este momento. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando con embarazos y la respuesta de trauma, ¿cómo pueden responder en ambientes de esta manera, en un ambiente clínica? ¿Cómo puede ser la respuesta? Sí, pues otra vez digo, reconocer, tener en mente lo que son los 4 Rs que tiene que ver con la administración de la salud, es, es darse cuenta del impacto que tiene trauma en salud para los pacientes que están en su cuidado. Quizás tienes que no saber exactamente, pero podemos planear precauciones, asumiendo que cada persona tendrá una experiencia que ha tenido un evento traumático en su vida. Eso es de gran posibilidad. Y tener clínicas calificadas a nivel federal. Estamos sirviendo a grupos incluyendo nosotros que hemos pasado por eventos traumáticos y muy serios, y quizás tenemos que estar cuidado con el lenguaje que estamos usando, las palabras, por estos momentos sensibles de cómo saludamos a estas personas. Quizás nosotros vamos a estar bien cansados al final del día y nuestra jornada horario está bien lleno, pero ¿qué podemos hacer para dejarnos saber que tenemos que tomar un momento y ser un poquito más transparentes y ofrecer disculpas? Sí, pero responder a trauma es tener empatía con esa persona que está enfrente suyo y dejarle saber que por lo que han pasado y lo que están compartiendo contigo es bastante difícil, y eso tienen
tener esa comprensión porque ellos han tenido esa valentía de poder compartir contigo. Es increíble. Nunca vamos a entender lo que han pasado por ellos porque es su propia experiencia, pero sí podemos ofrecer compasión a través y sensitas a lo que se y asegurar que podemos asegurar que vamos a hacer lo correcto en vez de ignorar lo que están diciendo y seguir hacia adelante como si nadie y estar enfocado en nuestra propia agenda. Eso sería hasta más traumatizante. Ay, muchas gracias. Le voy a preguntar a Pamela por la última pregunta de la encuesta, ¿qué ha sido de la dificultad más grande para nuestros pacientes cuando han estado pasando por estrés y migratoria? Esta última pregunta va a pasar. Y hay otra pregunta aquí en el texto. ¿Usted puede explicar lo que son los 4 R's? Ah, claro. A ver si dándote cuenta del impacto de trauma para el cliente, para el personal, el paciente y familias. El número 2 es reconocer las síntomas y los señales de trauma en sus pacientes y alrededor. El número 3 es dándote cuenta. I think it's in the chat. So Respondiendo. Integrando el conocimiento de trauma. Son nuevos. Respondiendo, integrando el conocimiento del trauma entre la política, en las pólizas y las prácticas que están usando en su propia organización. Y el último es resistir activamente lo que es volver a traumatizar la persona en ese ambiente. Ahora sí vamos a volver a esta última pregunta de encuesta. También quiero dejarles saber, mientras que estamos hablando, quiero añadir algo a esta última pregunta de embarazo. Quiero resaltar lo que tiene que ver con violencia y trauma en embarazo. Ya sabemos que violencia sube durante el embarazo, no importa la demográfica del paciente. Pero hay maneras únicas de violencia, es más, en una pareja íntima, digamos, amenazas de deportación. Entonces, queremos estar pendientes y conscientes de eso cuando estamos pensando en lo que es el cuidar a un paciente embarazada que quizás están llegando a una comunidad migratoria y hay leyes que pueden ayudar a estas comunidades alrededor de violencia, el acta contra violencia a la mujer para las personas que están en medio de un acto violento o que han tenido y que no tienen un estatus o que tienen un estatus indocumentada. Entonces es importante conocerlo y saberlo si somos cuidadores en salud. Y yo creo que muchos ya lo sabemos, pero en dónde encontrarlo también a veces es importante saber en dónde encontrarlo. Muchas gracias. Ok, ya estamos a 51% para esta pregunta. Ok, muy bien. Los resultados están increíbles, están por todos lados. Las dificultades del sistema, las limitaciones del sistema es lo más increíble. Y estamos ya al final, en los últimos 15 minutos de tiempo. Entonces, para poder resumir un poquito más y para poder recibir más preguntas, entonces mi próxima pregunta para ustedes es saber qué decir, cuáles son unos ejemplos que pueden usar, que han usado para enfocarse en trauma y cuáles son las consecuencias cuando una paciente le ha compartido esa información. Para iniciar, yo creo que siempre es importante que todos tengamos una frase que podamos decir, porque a veces cuando estás en estado de shock y escuchas algo que es muy traumático o hiciste una pregunta y tal vez es una respuesta que no esperabas, siempre es importante tener algo preparado en tu mente. Mi frase normalmente que yo utilizo es, lo siento. Y normalmente pauso
y dejo que la persona frente a mí guíe la conversación y yo siempre digo algo como, oh, lo siento que esto te sucedió a ti y muchas gracias por compartir esto conmigo. Y tal vez también diga algo como, oh, sabes que no merecías que esto te sucediera a ti, o esto no debió haber sucedido, te debió haber sucedido. Y a veces a la gente no le gusta la frase donde decimos no te debería, porque a veces eso viene con sus propias cargas, pero puedes balancearlo y ver realmente lo que el paciente está viendo. A veces el paciente dice, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar. Y tal vez hay otros pacientes que quieren compartir toda la historia y eso está bien también, pero deja que el cliente sea el que esté guiando la conversación. Gracias. Dr. Goldstein, did you want to add to that? Y Dr. Goldstein, ¿quieres agregar a esto? Sí, puedo agregar algunas cosas. Realmente quieres iniciar con el enfoque del paciente y saber el por qué ellos están viniendo a verte, y de ahí puedes ayudar a hacer estas conexiones, por ejemplo, con su historial de trauma y ver del lugar en donde están llegando y la queja inicial. Y de ahí puedes escuchar la historia general. Puedes conectar el presente con el pasado y viceversa. Y eso puede realmente ayudarte a mantenerte más informado y a tomar mejores decisiones. Pero como Dr. Shankar acaba de mencionar, siempre es importante tener un lenguaje que puedas utilizar. Algunos de los compañeros en Oklahoma crearon todo este sistema de metáforas, lo cual creo que es fascinante. Tenemos algunos de esos recursos que compartimos con MCN y los podemos compartir con todos ustedes y son ejemplos prácticos de cosas que tú puedes decir. En particular, si estás hablando no sé si estás hablando con niños o con adolescentes, en particular con niños pequeños. Aquí realmente puedes utilizar el lenguaje como, no, en vez de decir estrés tóxico, puedes decir, oh, baja el volumen, o estás cargando una mochila con muchos, que es muy pesada, con bloques. Puedes tal vez utilizar palabras en las que ellos se puedan describir un poquito más, y creo que puedes hablar acerca del trauma y sin utilizar parte del estigma aquí. Y tal vez, no sé, la energía, puedes brindarle energía para que ellos puedan relacionarse un poquito más contigo. Muchas gracias por la recomendación, porque sí tienes que hablarles de forma muy distinta, y gracias por mencionarlo. ¿Qué es lo que es la colaboración efectiva entre los diferentes roles o entre el grupo cuando estamos hablando de estrés crónico, de migración, de estrés? Sí, creo que así como mencionamos el cuidado de el ser informado en trauma y entre los sistemas, creo que es una cultura en donde todos en la clínica y entre los sistemas tienes que estar informados. En cuanto la persona entre, que todos estén informados y capacitados, entre la persona que está al frente, la persona que está tomando las muestras de sangre, el médico, la enfermera. Creo que si todos están es importante capacitar a toda la clínica a la misma vez, y también incluir o preguntar a las personas qué lenguaje vamos a utilizar en la clínica, para que así todos utilizamos nuestros pronombres o pidamos permiso en cada paso. Y, por ejemplo, aún cosas como puedo tomar tus signos vitales. Y esto debe ser un lenguaje desde la persona del frente hasta el laboratorio, hasta la enfermera, todos los que están colaborando.
Muy bien, y mientras cerramos esta sesión, ¿cuál es un cambio práctico, ya sea en mentalidad, en forma de trabajo, en cultura, que pudiéramos mejorar o cambiar? Oh, sorry, I jumped in because this Go, Y is go, please. perdón, my perdón. favorite question. Esta es mi Because pregunta I'm very favorita, applied entonces and voy a practical, decir and I like algo, to always think about, pero how yo can soy I muy do it práctica differently and y do it siempre better? estoy pensando en cómo puedo So mejorar I think algo it's o hacer las critical cosas that mejor. we Y creo que are es aware of our crítico own trauma que nosotros histories, estemos the conscientes de various ways that de those nuestro our historial experiences de have traumas y impacted nuestras us and affect experiencias us y cómo nuestras propias presently, experiencias and nos how han we're showing up impactado y in other afectado groups, including, aún en el knowing our presente triggers, y our cómo estamos limitations, and our mostrándonos need a for nuestro healthy trabajo, boundaries, and aún most con todo importantly, lo que how nos we cope afecta when we are y el cómo overwhelmed, nosotros stressed, or trabajamos o overworked. manejamos I ese think trauma cuando self-care estamos is a estresados, cuando vital estamos component of our sobreabrumados. health. Creo que es un And componente muy vital if we're para not nuestra caring for salud. ourselves Si no and estamos cuidando de prioritizing our nosotros own mismos well-being, y then we are dándole not fully prioridad a nuestro capable propio of caring for bienestar, others. entonces no So it's somos much like the capaces de cuidar metaphor por when you're otras flying on an personas. airplane Entonces, como and una they advise, metáfora, por ejemplo, si estás they viajando advise en you un to avión, place the mask on normalmente yourself ellos te before taking piden off que to help tú te others, pongas la which means mascarilla tú you sort primero of must antes de do. cuidar a la You have to persona al take lado, care of aun si yourself es un first and menor. foremost. Entonces, siempre es importante el cuidar de nosotros Dr. Shankar. primeramente. Completely agree with that. I agree. Sí, Dr. This Shaka, is yo such a good estoy and hard Estoy en question, but acuerdo con todo the first thing lo that que came to my mencionaste y esta mind es una is to pregunta muy slow dura, down. pero lo And I primero que think viene a mi I'm mente es thinking of that from the relájate un busy clinic, poquito, like going from quita patient to la patient to velocidad, patient. And I think porque si estamos yendo de intentionally paciente a paciente slowing a paciente a down, maybe paciente, that creo que means si taking a deep breath intencionalmente before going bajamos into ese any ritmo, tal vez tomar un room. respiro profundo, I think si that vamos a slowing entrar down can really al help cuarto del paciente, completely creo que shift our si, mindset. I si think it really rebajamos helps el with nivel al que preventing vamos, burnout and puede self-care, and I ayudarnos think it helps with con la patient care. sobrecarga, puede So ayudarnos that con would el be my cuidado de cada one paciente. tip is Y creo slowing que down. este sería mi tip o mi Great. sugerencia Okay. aquí, Thank you both so es, much. It has been incredibly helpful and es trabajar un practical. poco más And I'm going to lento. turn it back to Sí, Pam to muchas close us gracias por esta out. información. Todo There esto is ha so sido muy, much, muy there are so many práctico. comments also Le in the voy a dar el chat that espacio people will a want to Pam scan through. Hopefully, para some que of ella you pueda might have cerrar put esta some sesión. questions in there. Sé que hay muchos Pam. recursos aquí. Tal vez hay preguntas que nuestro panel tiene. Sí, muchas gracias, Dr. Goldstein y Dr. Shankar. Y tal vez podemos hacer una pregunta de las respuestas y respuestas. Y esta es de Don. La información de trauma es algo que determina el cómo los términos de salud y aquí es primordialmente aquí en el estado de Texas. Yeah, I can speak to a little bit. I think at some point it kind of Sí, yo puedo becomes hablar un poquito de eso. semantics Creo que en probably, algún but punto I esto es do algo, think that es más a semántico, history of trauma pero creo que is por la definitely historia a central driver del of health, trauma, creo que and we es algo might que see it maneja la showing salubridad up in social different ways. y se Maybe muestra de diferentes it's more of the formas. Por ejemplo, traditional tal central vez drivers of health, like es algo más housing, social y food tradicional como insecurity, vivienda, como transportation, inseguridad but de trauma comida o history can vivienda, definitely impact pero all of el those historial o things. la historia de While it trauma might not realmente puede be, afectar todo written esto. out in a report that it's Tal vez no one esté of the escrito en un social drivers of health, reporte I que would es definitely uno keep it top of de las mind, and I think problemáticas it de intersects salubridad. with Creo que many lo of tenemos them. que tener en mente y siempre creo que está enlazado en muchos de ellos. Sí, muchas gracias por esto. Creo que vamos a cerrar la sesión. Sí, por favor, pueden compartir las diapositivas nuevamente. Y antes de cerrar, me gustaría preguntarle a todos que por favor completen la evaluación para esta sesión y esto nos va a ayudar a entender qué es lo que les gustó del día de hoy, otros temas o apoyo que les gustaría ver en el futuro. Si por favor pueden tomar algunos minutos para hacer esto antes de retirarse y vamos a compartir el enlace de la evaluación en el chat también. También queremos invitarte a mantenerte conectado con CON, si quieren recibir con MSN, perdón, si quieren recibir más información o más recursos. Y también manténganse conectados con nuestras plataformas de redes sociales.
También tenemos un subasta, un código QR donde pueden también seguirnos. Y también si tú aprecias el trabajo que esta organización hace, nos gustaría que por favor dejes una retroalimentación para esta organización sin fines de lucros y esto nos ayudaría a mejorar lo que hacemos en MSN. Y también, como me gustaría mencionar lo que dije al inicio de esta sesión, es lo que realmente permite que hagamos lo que hagamos es su apoyo y realmente responder lo que ustedes como comunidad están pidiendo o nos están pidiendo hacer. Y si ustedes quisieran donar o brindar una contribución, cualquier cantidad ayuda y hace una gran diferencia al trabajo que estamos haciendo. Vamos a dejar aquí el enlace para que ustedes puedan realizar su donación. También pueden brindar su donación a amcon-org. También nuestra siguiente sesión es las mejores prácticas para campañas comunitarias participativas el 23 de julio de 2026, que va a ser a las 3 de la tarde en tiempo central. Y quiero darle gracias a la doctora Goldstein y a la doctora Shankar por estar aquí. Muchas gracias a todos a los intérpretes también y a todos ustedes por estar aquí. Y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos.